Hola a todos, mi nombre es Tamara Pérez, soy ingeniero comercial y magíster en economía de la Universidad de Talca. Fui la coordinadora técnica del primer desafío de industria alimentaria en la región del Maule y actualmente lidero el primer fondo de economía circular de la región y hoy guiaré la sesión sobre logística en tiempos de crisis. Para partir, es importante entender que la logística siempre se ha visto afectada por diversas crisis a lo largo del tiempo. No existe una fórmula exacta que permita predecir el futuro y con eso optar por la mejor estrategia para evitar verse afectado por una crisis. Lo esencial es crear cadenas de abastecimiento que nos permitan soportar la variabilidad. Bajo ese contexto, la logística siempre estará expuesta a diversos sucesos y quiebres, y las cadenas de suministro se verán paralizadas. Algunos de los puntos en los cuales la logística se puede ver afectada son: aumento de precios en productos específicos, si hablamos en el corto plazo. Algunas industrias se ven más afectadas que otras, por ejemplo, en la crisis actual, el sector turístico está completamente paralizado. Otro punto es la desaceleración económica producida por los cambios en la demanda. Ahora, no hay que asustarse, puesto que la cadena de suministro representa menos del 20% del PIB global. Por esto, debemos repensar las actividades de logística. En cuanto a los principios de la cadena de suministro, debemos considerar que los eslabones van desde las materias primas no procesadas hasta los productos terminados que llegan al consumidor final. En base a esto, debemos pensar, ¿cuáles son los desafíos en tiempos de crisis? Es importante considerar que durante la crisis la clientela cambia, se pone más exigente, busca disponibilidad inmediata de ciertos recursos y hay que responder a esta demanda de manera muy rápida. Los entornos se vuelven más complejos porque hay pocos proveedores disponibles, ya sea porque fueron afectados por la crisis o bien porque muchas empresas demandan suministros a los mismos proveedores y estos no dan abasto. Por otra parte, se hace más difícil controlar los costos debido a la falta de proveedores, a la especulación que existe en los mercados, ya que suben los precios de los insumos en periodos de alta variabilidad. Obviamente, falta visibilidad integral de la cadena de suministro, lo que impide gestionar correctamente los riesgos durante la crisis. Finalmente, es importante diseñar estrategias para que las operaciones sean rentables, eficaces y sencillas, con el mínimo riesgo posible. Es importante mantener los 6 eslabones de la cadena logística unidos para no generar quiebres en la cadena. Es fundamental hacer las cosas bien, en tiempo y forma, para tener resultados de calidad. Para esto, la logística de personal es fundamental. Hay que aplicar métodos y procesos para satisfacer las necesidades, contribuyendo al bienestar y apoyo del personal, optimizando los recursos necesarios. Hay que tener una logística de abastecimiento adecuada, conseguir satisfacer necesidades de almacenamiento, distribución y entrega de todas las clases de recursos necesarios. Se basa en el suministro de bienes o productos puestos en circulación. Se debe ser ágil en la cadena de suministro, desarrollando estrategias de mitigación de riesgos. Dichas estrategias pueden ser un arma muy competitiva que permita transformar un evento inesperado en una oportunidad de éxito. Respecto a la logística de transporte, es necesario coordinar todo tipo de medios de transporte en el menor tiempo posible para que la cadena se mantenga estable. Cuando hablamos de logística de infraestructura, se debe considerar diferentes métodos, operaciones y procesos para transformar las diferentes instalaciones de ser necesario, y eso se puede hacer contando con profesionales que en tiempo récord puedan organizar y dar una solución a diversos problemas que se planteen durante una crisis. Como es importante la mantención de la infraestructura, es necesario contar con una logística de mantenimiento para conservación de materiales, instalaciones y equipos en las mejores condiciones técnicas. Para esto es crucial contar con servicios de mantenimiento y limpieza, los cuales también pueden externalizarse. Como pueden ver, la logística no solo se basa en transporte de mercancías, implica todos los aspectos necesarios y fundamentales para el desarrollo de cualquier negocio. Respecto al impacto de la crisis de la cadena de suministro, podemos destacar la escasez de insumos que se puede dar por distintos motivos, entre ellos los cierres de los puertos, los cortes de las relaciones con el exterior y los cierres de las distintas fronteras. Otro punto son los cambios en la demanda. Esto se da por varios motivos, entre ellos se destacan los cambios de hábito que tienen las personas o el acaparamiento de ciertos productos de manera excesiva, lo que se traduce en confusión e impacta gravemente las actividades de logística. Por ejemplo, en la situación actual que vivimos por la pandemia de coronavirus, se observó un gran acaparamiento de productos como el papel higiénico, los útiles de aseo, las mascarillas, entre otros. La mayoría de estos cambios en la demanda ocurren producto de la especulación en los mercados y el pánico.
Cambios en la comercialización de los productos. Esto se debe básicamente a la migración de las ventas hacia otros canales, como por ejemplo las ventas online. Por supuesto, en este punto debemos considerar que existe una evidente disminución de las ventas también. Otro punto son las restricciones de transporte, ya que durante una crisis se produce el cierre de fronteras, restricciones horarias respecto a apertura e implementación, por ejemplo, de medidas higiénicas que pueden entorpecer el proceso de transporte eficiente. Y las cargas y descargas de productos obviamente son más lentas, lo que presiona la distribución de estos productos. Un punto muy importante tiene que ver con la vulnerabilidad de los proveedores y minoristas. Esto debido obviamente a la falta de créditos en los mercados, lo que hace crítico generar grandes oportunidades de supervivencia pensando en la fase de recuperación de mercados. Un consejo: pague a sus proveedores al día durante periodos de crisis. Respecto a las consideraciones post-crisis, primero debemos preocuparnos de la seguridad de nuestros clientes y trabajadores, comunicar claramente políticas de seguridad, garantizar que los costos de seguridad estén incorporados en las decisiones de reapertura, ya sea de las tiendas, bodegas o de lo que haya tenido que ser cerrado durante una crisis. Es importante en este punto destacar que se debe tratar de mantener siempre a los funcionarios a bordo, buscando todas las oportunidades que se tengan para asegurar la lealtad. Otro punto es que se debe descubrir cuál es el estado de la cadena de suministro, cuál es el alcance que tienen nuestros inventarios y cuáles son los inventarios de nuestros proveedores. Incluso debemos conocer el inventario del proveedor de nuestros proveedores. Deben descubrir además la importancia de tener los inventarios en el lugar correcto. Deben descubrir cómo están sus proveedores y cómo están sus clientes. Una buena forma de prepararse para una eventual aceleración de ventas una vez superada la crisis es construyendo inventarios. Hay que tener en cuenta que los pedidos que hagamos van a ayudar también a mis proveedores a mantenerse con vida. Deben considerar que si deben disminuir sus costos, deben tener en cuenta que eso tendrá consecuencias en el futuro. Es importante también garantizar la capacidad de transporte y suministros críticos. Es necesario prepararse para diversas restricciones adicionales y considerar que en cualquier momento existirán limitaciones de transporte y podrían no estar disponibles cuando sea necesario. Hay que prepararse para cambios en la demanda a largo plazo. Si esto ocurre, debemos aprender cómo atender a esta nueva demanda. Por ejemplo, en el sector de los bienes de consumo durante la crisis financiera del 2008, el canal de ventas minoristas se trasladó una gran proporción a las nanotiendas o mini market, mejorando considerablemente su participación en el mercado. En resumen, debemos pensar ahora qué tenemos que hacer para poder tener la capacidad de respuesta cuando se incrementen nuestras ventas. Otra situación crítica que debe considerarse es el efecto látigo. Este problema se deriva de la poca visibilidad de lo que sucede en el mercado final donde voy a ofrecer mis productos. Lo que sucede es que la demanda del mercado va a parecer mucho mayor de lo que realmente es desde el punto de vista de una empresa de manufactura. Las pequeñas fluctuaciones en el mercado final suelen amplificarse aguas arriba en la cadena de suministro. Mientras más largos sean los lapsos de tiempo, mayor es este efecto. Por ejemplo, los plazos de entrega en la manufactura del cemento es de aproximadamente de 3 a 5 meses. Por lo que si hay un aumento en la demanda, la señal va a llegar muy tarde para poder reaccionar con un inventario adecuado. Globalmente, las cadenas de suministro se caracterizan por ser más complejas, extensas, buscando siempre beneficios para los consumidores, donde podríamos observar mejores tiempos de respuesta, variedades de productos e incluso bajos costos, buscando además cadenas de suministro eficientes. Entonces, ¿qué pasa después de la crisis? Existen dos posibles escenarios. El primero tiene que ver con un acortamiento de las cadenas de suministros, donde, primero, considerando la vulnerabilidad que se deriva de obtener materiales e insumos en regiones remotas, sujeta además a diversos problemas en periodos de desastres naturales u otros tipos de crisis, nos centramos en disminuir el riesgo, buscando tener a los proveedores más cerca de donde mi negocio se encuentra, ya sea la misma región, la misma comuna, mismo país, a depender de lo que nos provean en diversos puntos. La manufactura, por su parte, en lugares remotos, está expuesta a una mayor incertidumbre, sobre todo aquellas cadenas que requieren de una respuesta rápida. Acortar las cadenas de suministro también implica considerar nearshoring, que tiene que ver con el proceso de manufactura cerca de donde se consumen los productos, lo que viene revirtiendo la tendencia hacia la localización de actividades de manufactura. Finalmente, el acortamiento permite que las empresas tengan un mayor control de los procesos en la cadena de suministro. Un segundo escenario tiene que ver con la complejización de las cadenas de suministros actuales, donde, en este caso, para disminuir el riesgo, se contempla la selección de proveedores en distintas localizaciones estratégicas,
diversificando regionalmente los suministros, lo que permitiría contar con alternativas en caso de una próxima crisis. Por otra parte, es importante la simplificación en términos del número de proveedores y una gestión creciente de la relación con ellos, buscando colaboración y soportando incluso iniciativas de investigación y desarrollo, generación de nuevos productos, etc. Por otro lado, se busca una mezcla armónica de manufactura nearshoring y offshoring. Parece ser la respuesta más sensata. Es difícil centrarse en una de las dos al 100%, y una mezcla de esto permitiría equilibrar los procesos de manufactura y complejización de la cadena de suministro. Nadie sabe cómo va a ser la recuperación, pero sí es clave la gestión de inventarios. Entonces, ¿cómo prepararse para el periodo de recuperación? Es importante que conozcamos detallada y profundamente los inventarios aguas arriba y aguas abajo de la cadena de suministro, conocer en detalle el total de inventario que permite caracterizar el periodo que debemos confrontar con bajo periodo de pedido y también poder estimar el tiempo en que la demanda se puede recuperar. Para esto se debe estimar la demanda total en el mercado final. Nadie sabe cuándo va a ocurrir la recuperación, pero hay que tenerlo siempre en mente. Las empresas intuitivamente comienzan a monitorear los pedidos ingresados. Es mucho más sensato monitorear de manera rigurosa los pedidos en el mercado final y tratar de entender lo que está sucediendo en el mercado del producto final. Comparando esta demanda con los inventarios es el paso inicial para comenzar una estrategia de recuperación. Esto permite tener un conocimiento inicial desde donde se podrá avanzar en las nuevas estrategias. Una forma de poder materializar las acciones antes descritas para preparar el enfrentamiento ante una crisis o un periodo de recuperación es necesario contar con tecnologías disponibles en forma de soluciones de apoyo a la gestión de los negocios. Es clave contar con cadenas de suministro ágiles, las cuales resulta de combinar una correcta estrategia de logística y soluciones tecnológicas disponibles. Las soluciones tecnológicas que facilitan las herramientas para una recuperación deben permitir funcionalidades como visibilidad de la cadena de suministros, lo que incluye visibilidad de un extremo a otro de la cadena, especialmente en términos de inventario e indicadores de desempeño de la cadena que permitan ser capaces de diseñar diversos escenarios en tiempo real. Esto se encuentra normalmente como torre de control. Ese es el nombre comercial de esta herramienta. Otra funcionalidad deseable es planificar adecuadamente la demanda a través de algoritmos avanzados. Para eso, la herramienta utilizada es Machine Learning y Demand Sensing, que permiten efectuar proyecciones a largo y corto plazo. También es deseable poder planificar el inventario, definiendo niveles de stock de seguridad a lo largo de la cadena para poder lograr un nivel necesario y tener capacidad de simulación y estudiar factores que afectan la cantidad de inventario disponible. Hay que tener, además, una funcionalidad que permita la reposición de inventario impulsado por la demanda. Esto consiste en estimar los buffers de inventario para compensar las variaciones de la demanda en la cadena de suministro. Es necesario tener una funcionalidad que permita la planificación táctica y operativa de la cadena de suministro, considerar restricciones de capacidad y las prioridades que tienen los clientes y proveedores, para poder planificar cuál va a ser la respuesta y cuáles van a ser los suministros que voy a requerir del mercado. Finalmente, es necesario tener unas soluciones que sean accesibles y seguras, a través de software en la nube, que pueden acceder a bajo costo a unas soluciones de almacenamiento de información que permitan mejorar nuestra logística. Para las áreas de logística y operaciones serán días duros, en donde la presión de reducir gastos será muy dramática. Muchos van a olvidar que la logística es una fuente de valor, que cuando los precios y la calidad de los productos son parejas, el único elemento diferenciador es el servicio. Y la logística es precisamente servicio. La logística agrega valor y tenemos que demostrarlo. Por eso, las áreas de logística y operación enfrentan 5 grandes desafíos: la confiabilidad, la eficiencia, la capacidad de respuesta, la flexibilidad y la utilización de los recursos. En cuanto a la confiabilidad, es otro nombre para entregas completas y a tiempo. Un uso inteligente de la tecnología puede ser útil, como mencionamos anteriormente, mediante avisos anticipados de entregas, enviando cajas y productos correctamente codificados o utilizando documentos electrónicos, entre otras iniciativas disponibles. Muchos clientes estarían dispuestos a pagar más por entregas certificadas que eliminen la necesidad de inspeccionar la carga antes de que ingrese al centro de distribución. Hacer más con menos es la consigna. No se trata de prescindir de un par de operarios de bodega como algunos suelen pensar. En cambio, las mayores oportunidades están a la vista, almacenadas a piso o en rack, o a granel o paletizadas. Se trata de los inventarios.
Los inventarios generan costos cuando están detenidos y generan utilidades cuando se mueven hacia los clientes. Los productos inmovilizados, ya sea porque tienen una baja rotación o porque están obsoletos, deberían ser pintados de rojo y que nos recuerden siempre que son una pérdida absoluta. Para satisfacer la demanda de los clientes, o se acumulan inventarios o se construye capacidad de respuesta. En épocas de crisis, la acumulación de inventarios es impensable, por lo que las áreas de logística y operaciones necesitan lograr una alta capacidad de respuesta, lo que implica revisar críticamente las actividades desde que se recibe un pedido hasta que el producto o servicio llega y se entrega efectivamente al cliente. Si estamos hablando de pedidos de stock, se trata de sacar rápidamente de los lugares de almacenamiento y entregarlos en la cantidad, calidad, tiempo, lugar y condiciones requeridas. Si se trata de una orden contra pedido, se trata de gestionar la cadena para que el pedido llegue rápida y correctamente al proveedor o a la planta productiva, y desde allí al cliente en las condiciones pactadas en el mínimo tiempo posible. En periodos de crisis, las ventas estarán esquivas y los clientes serán proclives a hacer exigencias específicas. La demanda será limitada, pero la oferta abundante. Y los clientes no son leales, eso lo sabemos. Una logística estándar estará muy lejos de satisfacer esos requerimientos especiales. No debieran las empresas tener una logística, sino varias logísticas dependiendo de los clientes. Esto requiere flexibilidad, tanto en los procesos utilizados como en la tecnología adoptada y sobre todo en las personas a cargo de estas actividades. En periodos de crisis, maximizar el uso de los recursos pasa a ser una exigencia clave. Las instalaciones de almacenamiento son recursos. Una buena forma de aprovechar el uso del espacio es rotar más los productos, puesto que a mayor rotación, menor necesidad de espacio. Los vehículos de carga son recursos. La determinación del tamaño eficiente de la flota, así como la optimización de las rutas de transporte, son medios que permiten maximizar el uso de los recursos. La tecnología es otro recurso. La adopción de tecnologías de código de barra, software de gestión de almacenes o de gestión de transporte son ejemplos de tecnologías que pueden tener un alto impacto en la eficiencia de las operaciones. Y por cierto, la externalización de servicios, almacenamiento, transporte, tecnología, pueden ser una opción interesante que convierta costos fijos en costos variables y permita obtener conocimiento experto de empresas externas especializadas en este tipo de servicios. La logística no es un mero gasto, es un medio para agregar valor. Y en momentos de crisis puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de los negocios. Con esto terminamos la sesión, espero les haya servido y les ayude para el desarrollo de sus emprendimientos.